Una enfermera sin trabajo ayuda a un hombre de la calle, y 5 horas después, 10 autos de lujo frenan frente a su casa. Nadie lo podía creer. Martes por la mañana. Llovía como si el cielo se hubiese roto. Valeria caminaba con la bata aún puesta, la de su último turno. No por gusto, sino porque la habían despedido apenas unas horas antes. Sin previo aviso. Sin explicaciones. La jefa ni siquiera la miró a los ojos cuando le dijo que ya no la necesitaban. Le dieron una caja con sus cosas y la empujaron hacia la puerta trasera del hospital, como si fuera basura. Esa noche no había dormido. Había pasado la madrugada sentada en el borde de la cama, mirando fijamente una grieta en la pared. Su cuenta bancaria estaba casi vacía. El alquiler vencía en 2 días. Y su madre, su única familia, llevaba meses postrada, esperando una operación que Valeria ya no podía pagar. Caminó sin rumbo bajo la lluvia, las piernas temblorosas, la mente nublada. Fue entonces cuando lo vio. Un bulto, apenas cubierto por cartones, temblaba en la entrada de una lavandería cerrada. Un hombre. Solo. Empapado. Jadeaba, como si cada respiración fuera una pelea. La mayoría de los que pasaban giraban la cabeza. Algunos incluso se cambiaban de acera. Pero Valeria no. Se acercó, se agachó y le tomó el pulso. Estaba débil. Demasiado. Sus labios estaban morados. No tenía más de 1 hora si no recibía ayuda. No tenía seguro. No tenía identificación. No tenía a nadie. Y Valeria, ya no tenía empleo. Nada que perder. Pero lo que ella no sabía era que ese acto, ese único instante de compasión, iba a desencadenar algo que nadie, ni en 1000 vidas, podría haber previsto. 5 horas después, mientras intentaba calentar una sopa instantánea en su pequeña cocina, los frenos chirriaron en la calle. Primero un BMW negro. Luego un Audi. Un Rolls-Royce. 2 Mercedes. Un Lamborghini. Y seguían llegando. 10 autos. Todos de lujo. Todos aparcados frente a su casa. Tocaron la puerta. Y ahí comenzó todo. Valeria se quedó congelada con la cuchara en la mano, la sopa burbujeando suavemente detrás de ella. Nadie tocaba esa puerta. Su edificio era viejo, la mayoría de los vecinos se ignoraban o vivían con lo justo, como ella. Y ahora, 10 autos de lujo afuera. Una fila de motores encendidos y vidrios polarizados. 3 golpes, firmes. No de esos que dudan. Golpes de alguien que sabe exactamente por qué vino. Valeria dudó. Se acercó despacio, mirando por la mirilla. Solo vio un traje oscuro, una postura recta. Tragó saliva. Abrió. ¿Valeria Montenegro? Asintió, aún sin voz. Venimos a hablar con usted, dijo el hombre, seco pero respetuoso. Detrás de él, alguien más bajaba de otro auto, con un paraguas abierto. Traje, corbata. Algo en su forma de mirar la hizo sentir que aquello no era una equivocación. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, la voz rota, como si le doliera usarla. Es por lo que hizo hoy. ¿Qué hice? El hombre apenas inclinó la cabeza. Salvó a alguien que nadie más vio. Alguien muy importante. Valeria frunció el ceño. ¿Importante? Ese hombre no tenía ni zapatos. Exacto, respondió el hombre, como si esa fuera la clave de todo. Pero era alguien que dejó de ser visible para el mundo. Hasta que usted apareció. Otro auto más se detuvo al fondo de la cuadra. Esta vez no bajó un trajeado. Bajó él. El mismo hombre que Valeria había encontrado horas antes, tirado bajo la lluvia, entre cartones. Pero ahora, parecía completamente distinto. Camisa limpia, barba recortada, expresión serena. Lo seguían 2 personas más, una de ellas con lágrimas en los ojos. «Hola, Valeria», dijo él, con una voz que ya no temblaba. Y ella lo reconoció por fin. Él no era un desconocido cualquiera. Él era alguien que había desaparecido de todos los titulares hace años. Un escándalo. Un nombre olvidado. Un hombre que alguna vez fue el CEO de una de las empresas más grandes del país. Y que un día, simplemente, se esfumó. Pero nadie sabía por qué. Hasta ahora. Valeria no podía creer lo que veía. El hombre al que le había dado respiración boca a boca sobre un charco de agua sucia esa misma mañana. Ahora caminaba hacia ella escoltado por 2 personas que parecían salidas de una junta de directores. ¿Podemos pasar?, preguntó él, sin arrogancia, pero con una seguridad que atravesaba la tormenta. Valeria abrió la puerta,
sin moverse apenas. El grupo entró en su pequeño departamento. Techos bajos, olor a humedad, una olla aún humeante sobre la estufa. Nadie dijo nada al entrar. Nadie pareció juzgar. Pero algo en sus ojos, algo, no era normal. Era como si supieran demasiado. ¿Quién eres?, preguntó ella al fin, cruzándose de brazos. Le temblaban los dedos, pero no iba a dejarse intimidar. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila. Dolida. Cansada. No soy nadie. Al menos, ya no lo era. Hasta hoy. Silencio. El hombre se sentó. Dejó que el paraguas mojado chorreara sin preocuparse. Se inclinó hacia adelante. Hace 5 años, perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente. Yo conducía. No había alcohol. No había error. Solo un segundo, chasqueó los dedos, y todo se acabó. Me convertí en lo que muchos se vuelven cuando no tienen a nadie que los grite de vuelta, invisible. Valeria tragó saliva. Miró a los otros 2 que lo acompañaban. Uno llevaba una tablet. El otro, una carpeta negra con su nombre. Estuve años caminando sin rumbo. Me alejé de todo. De mi empresa. De mis amigos. Del dinero. Nadie me buscó. Nadie preguntó. Todos siguieron con sus vidas. La mujer con la tablet dio un paso al frente. Mostró una imagen en la pantalla. Era él. En una portada de revista. El magnate silencioso. Hoy, cuando ya pensaba dejarlo todo, continuó él, con la voz un poco rota, usted se agachó bajo la lluvia y me trató como un ser humano. Ni siquiera sabía quién era. No le importó. Me vio. Y me salvó. Valeria lo miró fijamente. Su estómago era un nudo. ¿Por qué están aquí? Él se puso de pie. Caminó hasta la ventana, donde los autos de lujo seguían alineados. Afuera, los vecinos se asomaban por las cortinas. Porque ahora es usted quien será vista. Y no va a tener que volver a tocar una puerta pidiendo trabajo nunca más. La mujer con la tablet asintió. El otro abrió la carpeta. Dentro, papeles, firmas y cifras. Cifras que no parecían reales. Pero había algo más. Algo que aún no le decían. Valeria lo sentía. Porque entre todos esos rostros serios, había una mirada, la del hombre que salvó, que ocultaba un secreto más profundo. Y ese secreto, no tenía nada que ver con dinero. Valeria hojeó los papeles con manos temblorosas. Eran documentos de transferencia. Cuentas a su nombre. Un número con tantos ceros que parecía una broma. Una propiedad. Y otra. Fondos internacionales. Todo firmado. Todo legal. Pero ella no sonreía. No se movía. Algo no encajaba. ¿Por qué yo?, preguntó, con los ojos fijos en el hombre que ahora parecía tenerlo todo otra vez. ¿Por qué no a alguien más? Él se quedó en silencio unos segundos. Respiró hondo. Se acercó a ella con una calma que ya no era humilde, sino medida. Como si cada palabra estuviera siendo calculada. Porque no era la primera vez que ayudabas a alguien, ¿o sí? Valeria lo miró con el ceño fruncido. ¿De qué hablas? Él se giró hacia su asistente. Ella deslizó un dedo por la tablet y abrió un video. Lo puso frente a Valeria. Era ella. En una sala de hospital, meses atrás. Con un anciano, sin familia. Ella lo abrazaba mientras moría. Otro clip, ayudando a una joven con un ataque de pánico en plena calle. Otro, interponiéndose entre un paciente y un supervisor agresivo. Y luego, otro más. Uno que ella no sabía que alguien había grabado. Una discusión. En el hospital. Voces elevadas. La jefa de enfermería gritándole. Tú no decides a quién se ayuda o no. No eres doctora. Tú solo obedeces. Y Valeria, con los ojos rojos, respondió algo que ahora resonaba con un eco brutal. Entonces despídame. Porque yo no voy a dejar morir a alguien solo porque ustedes tienen miedo de perder dinero. Silencio. ¿Quién grabó eso?, susurró Valeria, la garganta apretada por la furia. El hombre bajó la mirada. Sus palabras, esta vez, sonaron más pesadas. Nosotros. Siempre estuvimos observando. Valeria dio un paso atrás. El aire se volvió denso. Algo en su pecho se revolvió. ¿Me estaban vigilando? El asistente cerró la carpeta con un golpe seco. No exactamente. Pero cuando desapareció, mucha gente con intereses empezó a buscarlo.
Personas que sabían que, si él volvía, podía quitarles todo. Así que contrataron equipos. Lo rastrearon. Usaron hospitales, refugios, cámaras de seguridad. Personas infiltradas. Y tú, agregó el hombre, señalándola, tú fuiste la única que se cruzó en su camino, y no trató de aprovecharse. Valeria sintió un escalofrío. ¿Me están diciendo que fui despedida, porque lo ayudé? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. La rabia subió como fuego en su garganta. ¿Cuántos sabían? ¿Desde cuándo? ¿Quién más estaba involucrado? El hombre no respondió. Pero sus asistentes sí. El hospital. Su directora. Los inversionistas que ahora manejan su antigua empresa. Todos sabían que, si él era encontrado por la persona equivocada, podrían manipularlo, encerrarlo, hacerlo desaparecer otra vez. Valeria apretó los dientes. Entonces, me sacaron del camino. Porque fui la persona correcta. El hombre asintió. Sus ojos, ahora, mostraban algo más que culpa. Furia contenida. Y ahora, vamos a devolverles el golpe. Porque no habían venido solo a recompensarla. Habían venido a derribar a los que intentaron enterrarla viva. Valeria sintió como el mundo, tal como lo conocía, se quebraba un poco más con cada palabra. Su despido no había sido un error. Había sido una estrategia. Un corte limpio. Un intento de silencio. Y lo peor, es que funcionó. Durante semanas, ella creyó que no era suficiente. Que había cometido un error. Que había sido demasiado emocional. Que tal vez, como decían sus superiores, no debía involucrarse tanto con los pacientes. Pero ahora entendía. No fue castigo por un fallo. Fue castigo por hacer lo correcto. ¿Qué piensan hacer? Preguntó ella, la voz apenas un hilo. El hombre, a quien Valeria aún no sabía cómo llamar, porque ya no parecía ni paciente ni mendigo ni seo, la miró con una seriedad gélida. Lo que me hicieron, no puedo deshacerlo. No puedo devolver la vida a mi esposa ni a mi hijo. Pero sí puedo recuperar algo, la verdad. Y contigo, puedo ir más allá. Dio un paso hacia ella. Le extendió una llave. Esta es la entrada al edificio donde trabajabas. A la oficina de la directora. Nosotros colocamos cámaras ahí hace meses. Solo esperábamos que apareciera alguien que se atreviera a cruzar la línea. Valeria la tomó, sin dejar de mirarlo. ¿Y qué hay ahí? Él suspiró. Videos. Grabaciones. Contratos firmados en secreto. Pacientes rechazados porque sus seguros no pagaban lo suficiente. Cambios en los historiales clínicos. Documentos que prueban que varias muertes fueron provocadas. Ella se quedó en silencio. Helada. En su mente, rostros. Voces. Gritos ahogados en pasillos silenciosos. ¿Me estás diciendo que el hospital dejó morir gente? El hombre no respondió con palabras. Solo le tendió una carpeta negra, más delgada que la anterior. Adentro, una lista de nombres. 20, quizá 30. Y en medio, uno que Valeria conocía. Su madre. Su nombre. Su expediente. Fechas tachadas. Un informe clínico manipulado. Un tratamiento suspendido sin su consentimiento. La firma de la directora. Una nota. No es rentable continuar la terapia. Riesgo legal mínimo. No informar a la hija. Todo dentro de ese documento. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Valeria sintió como su pecho se comprimía, como si una mano invisible la estuviera aplastando desde adentro. Lo sabían, susurró. Todo este tiempo, lo sabían. El hombre asintió, con los ojos bajos. Tu madre está viva. A duras penas. Pero no fue casualidad que cayera tan rápido. Le negaron atención. Por dinero. Como a tantos otros. Y entonces Valeria ya no temblaba de miedo. Temblaba de rabia. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, cerrando la carpeta con un golpe seco. El hombre sonrió. No con felicidad, sino con algo más afilado. Algo que llevaba años esperando salir. Tienes que volver. No como enfermera. Como el arma que ellos jamás vieron venir. ChatGPT Plus. Valeria no durmió esa noche. Sentada en el borde de su cama, con la carpeta negra sobre las piernas y la llave brillando en su mano, repasó los nombres. Uno por uno. Pacientes que recordaba. Gente real. Algunos ya no estaban vivos. Otros, como su madre, seguían esperando una ayuda que nunca iba a llegar si las cosas seguían igual.
A las 3:12 de la mañana, se levantó. Se ató el cabello con una liga gastada, se puso su vieja bata blanca, la que no pudo tirar, aunque prometió hacerlo, y salió de su casa. Afuera, 2 autos la esperaban. No preguntó nada. Subió. Destino, Hospital San Varela. Donde la llamaron excesiva. Donde le dijeron que no era su lugar defender a nadie. Esa misma madrugada, accedió al edificio desde el acceso de mantenimiento. Las luces de la entrada principal estaban apagadas, pero dentro, todo estaba activo. El sistema de cámaras, los sensores, los registros internos. Nada sospechoso desde fuera. Nadie se imaginaría lo que se ocultaba dentro de esas paredes blancas y relucientes. Con la llave especial, entró en el último piso. Oficina de dirección. Cerrada. Oscura. Pero la luz del router parpadeaba. Cuando abrió la puerta, no encontró una oficina médica. Encontró un centro de operaciones. Computadoras de alta gama. Un servidor privado con múltiples discos duros. Y carpetas físicas organizadas como en una empresa de inteligencia. Clasificaciones por paciente, por monto, por riesgo legal. Hasta tenían etiquetas como desestimado clínicamente y transferible bajo riesgo tolerable de mortalidad. Valeria apenas podía respirar. Están clasificando vidas como si fueran mercancía. Detrás de una puerta oculta, encontró lo peor. Una sala con 3 pantallas mostrando grabaciones en tiempo real. Una de ellas, enfocaba la habitación de su madre. Dormía. Sola. Con una enfermera ausente sentada al fondo, jugando con el teléfono. Hijos de... ¿Sorprendida? Dijo una voz desde la oscuridad. Valeria se giró de inmediato, lista para defenderse, pero quien apareció no era seguridad. Era la jefa de enfermería. Nunca entendiste cómo funcionan las cosas, dijo, cruzada de brazos. Creímos que te callarías. Como hacen todos. ¿Cuánta gente has dejado morir? Espetó Valeria. ¿Y tú? ¿Cuántas salvaste? ¿2? ¿3? ¿Eso te hace mejor que todo un sistema? No eres nadie, Valeria. Nunca lo fuiste. Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo? La jefa la miró por un segundo, y luego sonrió. Porque esta vez, sí cometimos un error. De pronto, las luces de emergencia parpadearon. Las cámaras dejaron de transmitir. Los monitores se congelaron. Y en las pantallas, apareció una imagen. El rostro del hombre que Valeria salvó. Ahora, en vivo. En cadena nacional. En todos los televisores del país. Buenas noches, decía. Me desaparecí del mundo hace 5 años. Pero hoy, regreso con una historia que todos merecen escuchar. Y mientras hablaba, los servidores del hospital comenzaron a transferir sus datos en directo. Documentos. Pruebas. Fechas. Nombres. Historias borradas. Todo. En vivo. Sin censura. Irreversible. La jefa corrió a la consola. Intentó apagarla. Pero ya era tarde. Valeria se acercó por detrás. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que nunca pensaron que alguien común pudiera hacerlos caer. La jefa se giró para responder, pero entonces, la puerta se abrió con un estruendo. Policía, prensa y abogados. Todos los que ignoraron el dolor antes, ahora olían sangre. Valeria solo dio un paso atrás y miró como todo ardía sin fuego. El hospital ya no era un lugar. Era un campo de guerra. Pero sin armas. Sin explosiones. Solo verdad, y los gritos de quienes habían vivido cómodos en la mentira durante años. En las pantallas del país entero, el hombre, el CEO desaparecido, el fantasma del poder que ellos pensaban muerto, relataba cada paso del sistema corrupto. Tenía nombres, tiempos, firmas, videos. Y lo más importante, a Valeria. Ella fue la única, dijo él frente a la cámara. La única que me miró sin saber quién era, y decidió salvarme como si fuera alguien que valía la pena. No por poder. No por dinero. Solo porque sí. Las redes estallaron. Hashtags con su nombre. Gente revisando expedientes. Pacientes olvidados contando sus historias. Enfermeros enviando documentos que habían guardado por miedo. Una revolución sin disparos. En el hospital, mientras la jefa de enfermería era esposada y empujada contra una pared, Valeria caminó por los pasillos una última vez. Ya no se escondía. Ya no pedía permiso. Pasó por la sala donde estaba su madre. Dormía aún,
sin saber nada. Mamá, ya casi. Ya te tengo. Desde las ventanas del hospital, ya se veían luces, reporteros, drones, autos que no paraban de llegar. Entre ellos, uno negro, sin placas, del que bajó una mujer con traje gris y gafas oscuras. Ella no habló con nadie. Subió directamente al último piso. Se detuvo frente a Valeria. Le tendió una tarjeta. Departamento de Salud Federal. Y algo más. El tipo que salvaste, también tenía amigos en los lugares adecuados. Y tú, enfermera, hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Valeria no dijo nada. Solo recibió la tarjeta. Queremos que lideres una auditoría nacional. Desde adentro. Tú tienes algo que no se puede entrenar, rabia con propósito. Antes de que pudiera responder, alguien se acercó corriendo. El mismo asistente del CEO. Respiraba agitado. En su mano, otra carpeta. Esta, con la palabra urgente en rojo. No lo sabíamos, dijo, tendiéndosela. Acaba de salir en la filtración. Tu nombre apareció en otro documento, uno que no es del hospital. Es, del grupo que controlaba todo esto desde mucho antes. Valeria abrió la carpeta. Y entonces, el verdadero giro. En el documento, aparecía su nombre. No como enfermera. No como denunciante. Como objetivo. Desde hacía 3 años. Un perfil completo. Seguimiento. Fotos. Análisis de carácter. Informes internos. Una evaluación final. No alineada con intereses corporativos. Potencial amenaza a largo plazo. Monitorear. Neutralizar en caso de ascenso estructural. Valeria cerró el expediente. Su mandíbula estaba tensa. Los ojos fijos en el pasillo. Entonces esto, nunca fue una casualidad. No, respondió el asistente, pálido. Nunca lo fue, porque mientras ella salvaba vidas por convicción, ellos ya sabían quién era. Ya la habían marcado. Y ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Por qué ella? ¿Quién la había puesto en esa lista, antes de que todo comenzara? Y más importante aún, ¿qué más ocultaban? Valeria sintió un zumbido en los oídos. Una mezcla de indignación, vértigo y una extraña lucidez. Su nombre no estaba allí por casualidad. No era solo una víctima. Había sido seleccionada. Estudiada. ¿Quién hizo esta lista? Preguntó, mirando al asistente. Él tragó saliva. No fue el hospital. Fue una firma externa. Una consultora que trabaja para varios grupos de poder. Especialistas en manejo de riesgos humanos. Valeria frunció el ceño. ¿Qué clase de riesgo era yo? El asistente no supo qué decir. Entonces, la mujer del traje gris intervino, esta vez con la voz más baja, como si dijera algo que no se suponía que debía oír nadie más. Tú no sabes quién fue tu padre, ¿verdad? Silencio. Valeria tardó un segundo en reaccionar. ¿Qué? No aparece en tu registro. En ningún lado. Ni acta, ni foto. Nada. Como si nunca hubiera existido. El corazón de Valeria comenzó a golpearle el pecho como un tambor. Mi madre me dijo que había muerto antes de que yo naciera. La mujer negó con la cabeza. No. No está muerto. Solo está escondido. Porque si dijeran su nombre, sabrías por qué llevas años bajo vigilancia. ¿Y por qué no eres la primera de tu familia que se enfrenta a algo así? Valeria apretó los puños. ¿Quién es? La mujer no respondió. Solo sacó una foto vieja, arrugada por los bordes. 2 personas. Un hombre de espaldas, con un maletín. A su lado, una mujer embarazada, su madre. Y al fondo, un logotipo borroso, pero visible. La misma empresa que controlaba el hospital. El mismo grupo detrás del escándalo. Tu padre fue uno de los primeros en denunciar este sistema. Hace 30 años. Lo hicieron desaparecer. Pensaron que su legado se extinguiría contigo. Valeria no parpadeaba. Pero no contaban con que ibas a romper la cadena. Ahora todo tenía sentido. Su rabia. Su instinto. El desprecio que siempre sintieron por ella desde que empezó a trabajar. Ella era una semilla de algo más grande. Y ahora, había germinado justo en el corazón del sistema. En ese momento, el teléfono del asistente vibró. Una notificación. La transmisión del CEO había alcanzado 140 millones de visualizaciones.
Las cuentas de los directivos del hospital estaban siendo congeladas. Los primeros arrestos internacionales ya estaban en marcha. Pero lo más importante, el nombre de Valeria estaba en boca de todos. No como enfermera, como símbolo. Y apenas era el comienzo. Días después, Valeria estaba sentada frente a un auditorio repleto. Cámaras, reporteros, funcionarios internacionales. Pero no llevaba maquillaje. No tenía guiones. No le entregaron un discurso. Solo el micrófono, y su historia. Me llamo Valeria Montenegro, dijo con voz firme. Me despidieron por cuidar. Me vigilaron por resistirme. Y me marcaron como una amenaza solo porque no quise cerrar los ojos. Pausa. Respiró hondo. Pero esta vez, no me callaron. Esta vez, respondimos. Y lo hicimos con algo más fuerte que el poder, verdad con nombre y apellido. Las pantallas detrás de ella mostraban datos ya públicos. Muertes encubiertas. Desvíos de fondos. Redes internacionales. Hospitales en diferentes países. Todo al descubierto. Gracias a ella. Valeria renunció a los títulos, al dinero, a los cargos que le ofrecieron. Dijo que no quería dirigir un sistema, sino reconstruirlo. Desde abajo. Hoy, los hospitales cambian sus protocolos inspirados en sus palabras. Universidades enseñan su caso como símbolo de integridad. Familias que perdieron seres queridos ahora tienen justicia. Y su madre, fue operada por los mejores cirujanos del país. No por lástima, sino porque ella se lo ganó. El hombre que salvó, volvió al anonimato. No necesitaba fama. Su deuda estaba pagada. Valeria jamás volvió a verlo. Pero cada vez que llovía, recordaba ese día. Donde una decisión, agacharse ante alguien invisible, encendió un incendio global. Porque a veces, el cambio más grande no lo provoca quien tiene el poder, sino quien se niega a mirar hacia otro lado.